están por glucógeno, ya están haciendo todo lo que es glucogenogénesis, glucogenólisis con la doctora. Ya hicieron glucólisis y ciclo de Cori. El ciclo de Corino. Ah, ya, ya, entonces vamos a darle un repasito entonces, ya. Normalmente, a ver, algunas preguntas que quizás no le hayan entrado en su primer parcial, como por ejemplo la glucosa. Aquí le va a preguntar harto sobre la glucosa, ya, porque metabolismo de los carbohidratos, principalmente el carbohidrato principal del cual se habla es de la glucosa. A ver, ya. Como por ejemplo, en el primer parcial, no sé si les habrá preguntado, como encrucijada metabólica de la glucosa puede ir por distintas vías. Por ejemplo, algunas de ellas estaba la glucólisis, glucogenogénesis, como vemos acá, o glucogenólisis, etcétera, o gluconeogénesis. Si no les ha preguntado quizás en el primer parcial, en este examen que viene les va a preguntar, ya que en este tema hablamos bastante sobre la glucosa y algunos de sus derivados, ¿no? Se podría decir. Entonces, como primer punto, vamos a ver, bueno, este es un resumen de la glucogenogénesis, que voy a ir explicándolo punto por punto para que se vaya entendiendo. Si bien no hay muchos conceptos, pero voy a tratar de que los conceptos ser más minuciosos y explicarlo en cada reacción que vaya a ocurrir, ¿ya? Ya que sentí la anterior vez que cuando hicimos glucólisis, tal vez fue muy confuso para muchos, por lo que vieron hartos esquemas, esto de acá, de la de la glucólisis, ¿ya? No se basen mucho en sus estructuras, más que todo, háblense en lo que son, qué es lo que va a ocurrir, por qué, qué enzima y todo lo demás. Por ejemplo, en la glucogenogénesis, vamos a ver primero sus conceptos. Como encrucijada metabólica de la glucosa tenemos la glucogenogénesis. ¿Qué quiere decir para empezar glucogenogénesis? La glucogenogénesis, ya, como dice su nombre, glucógeno, estamos hablando del glucógeno, génesis, formación del glucógeno. ¿A partir de quiénes se va a dar? De la glucosa, ¿no es cierto? Normalmente en condiciones normales, cuando nosotros consumimos demasiados carbohidratos, ¿no? En la alimentación diaria, esos carbohidratos en forma de almidón que nosotros consumimos, de las harinas, arroz, papas, masas, etcétera, eh, la glucosa se llega a contener en sangre, ¿no es cierto? Habíamos hablado que ante el exceso de la glucosa en sangre, se necesita que esa glucosa ingrese a la célula para evitar así una hiperglucemia, ¿no es cierto? Generalmente algunas personas que son diabéticas le dicen, bájale el consumo de los carbohidratos. Entonces, asimismo también se llega a ingresar lo que es la glucosa a la célula para que asimismo también produzcan energía, pero el exceso de glucosa, perdón, en sangre, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a eliminar, se va a descartar o qué? ¿O se va a almacenar en otro tipo de compuesto? Se lo va a almacenar, ¿no es cierto? La glucosa que va a estar excedente en sangre se va a almacenar en un compuesto denominado glucógeno, ¿ya? El glucógeno se llega a almacenar como elemento de reservas energéticas, se podría decir, en forma de glucógeno en hígado y músculo. Y aquí vamos a hablar nosotros de esa parte. Ante la ausencia, nosotros del consumo, o tal vez sea el excedente de consumo de carbohidratos, nosotros vamos a sintetizar glucógeno. ¿Para qué? Para evitar desechar la glucosa, ya que la glucosa en cualquier momento nosotros quizás podríamos llegar a ocupar, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué ocurre en la glucogenogénesis, ¿sí? Vamos a dividirlo en dos partes principalmente, ¿ya? La parte uno constan de los siguientes procedimientos. Como decíamos, la glucosa va a ser, primeramente, va a ser fosforilada, como dice acá, fosforilación de la glucosa. ¿Con qué enzima va a ser fosforilada? Va a interactuar aquí o va a estar catalizada por la enzima glucosinasa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ante una síntesis, recordemos, todo lo que conlleva una síntesis, lo que conlleva una síntesis, ¿ya? O formación de algo nuevo requiere energía. En cambio, cuando hablemos de degradación o catabolismo,
libera energía. ¿Qué quiere decir en este paso? En el primer procedimiento de fosforilación de la glucosa, por medio o catalizada por la enzima glucosinasa, vamos a necesitar o gastar ATP, ¿ya? Que va luego liberar ADP. Entonces, en el primer procedimiento se va a fosforilar la glucosa, ¿ya? Y vamos a obtener nosotros glucosa 6-fosfato, ¿ya? Entonces la glucosa, como tiene 6 átomos de carbono, aquí va a estar acoplado lo que es en el carbono 6 el fosfato, ¿sí? Y en el segundo procedimiento nosotros vamos a invertir esa glucosa que está en el 6-fosfato, vamos a moverlo al carbono número uno. Por eso dice formación de glucosa 1-fosfato. Y esa va a ser catalizada por la enzima fosfoglucomutasa. ¿Por qué requerimos estos dos procedimientos anteriores? Para posteriormente llevar a una activación de la glucosa, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hayamos trasladado la glucosa del carbono 6 a la glucosa 1-fosfato por medio de la enzima fosfoglucomutasa, vamos a activar la glucosa, ¿ya? Al momento de activar la glucosa, ¿qué quiero decir? Al momento de, de activar la glucosa, esa glucosa va a reaccionar con la UTP, que es la uridina trifosfato, ¿sí? Entonces, esa uridina trifosfato va a ser parte fundamental para la activación de la glucosa. ¿Qué quiero decir? ¿Ya? Antes de que vaya a reaccionar la UTP o uridina trifosfato con la glucosa, estas van a ser fragmentadas, ¿ya? Quiero decir, el uracilo, ribosa y un solo fosfato va a ser fragmentada y estos dos fosfatos restantes van a ser liberadas en estas partes de aquí. Entonces, el uridín monofosfato, que ya ha sido fragmentado, es este el que va a reaccionar con la glucosa, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener ahí UDP glucosa. La UDP glucosa ya es la glucosa activada. ¿Qué quiero decir? La UDP glucosa es la unidad básica para formar el glucógeno. Es el primer paso que nosotros necesitamos para poder sintetizar el glucógeno. Si no requerimos o no conllevamos nosotros los anteriores pasos, no podríamos nosotros estar sintetizando glucosa, ¿ya? Entonces, en esta parte de aquí, si teníamos UTP, que no es más que la unión del uracilo más ribosa más 3-fosfato, entonces al ser fragmentada se va a liberar 2 fosfatos, ¿no es verdad? Entonces, pero esos fosfatos no es que se van a desechar así por así, sino estos fosfatos van a ser parte fundamental y vamos nosotros a requerirlos para generar energía en unas posteriores reacciones, ¿ya? Entonces, ese pirofosfato, que son dos fosfatos unidos, fosfatos inorgánicos, van a ser fragmentadas, separadas por una enzima que se llama pirofosfatasa. Entonces, quizás les puede llegar a preguntar en el examen, ¿no? ¿Qué procedimientos son los que se requiere para la activación o qué compuesto se forma en la activación de la glucosa? La UDP glucosa, ¿ya? Ahora vamos a ir nosotros a la parte número 2. En la parte número 2 ya es donde ya llegan a interaccionar dos tipos de enzima como vemos acá. Enzima número uno y enzima número 2 que van a tener ciertas funciones, ¿ya? Ya en el hígado, cuando la glucosa llegue al hígado, ya va a estar sintetizándose, ¿no? Para posteriormente formarse, ¿qué es? El glucógeno, ¿ya? Se van a contar con un compuesto llamado glucogenina. Esta glucogenina, que es esta estrellita que les estoy poniendo acá, ¿ya? Ese compuesto, glucogenina, se va a unir junto a la glucosa. Entonces, en medio de la reacción va a haber una liberación de la UDP, pero la glucosa se va a ir complementando a la glucogenina, ¿ya? Entonces se va a ir complementando, se va a ir complementando, como vemos ahí entre los enlaces que están uniendo el glucógeno, es enlace 1,4 y enlace 1,4 también. Esos son denominados enlaces glucosídicos, ¿no es cierto? Pero recordemos que el glucógeno no solamente contiene enlaces 1, alfa 1,4, ¿ya? Contiene también enlaces alfa 1,6.
La estructura del glucógeno tiende a ser más ramificaciones con respecto que más antes se hablaba del almidón que tiene enlaces alfa 1,4 que son helicoidales y no es cierto. Ahora en el glucógeno, la estructura que mayormente manifiesta lo que es el glucógeno es en forma de ramificaciones. ¿Qué quiero decir? Que todavía vamos a continuar a adicionar moléculas de glucosa a la glucogenina por medio de una enzima, ¿ya? Esta enzima que les estoy hablando es esta enzima que es llamada la glucógeno sintasa. ¿Qué va a hacer la enzima 1? La glucógeno sintasa simplemente lo que va a hacer es adicionar glucosa, ¿ya? ¿En dónde? Formando enlaces glucosídicos alfa 1,4, ¿ya? Entonces, ahí es donde también va a liberar UDP por cada molécula de glucosa o UDP de glucosa que va a reaccionar con la glucogenina, va a haber liberación de UDP, pero unión de la glucosa a la glucogenina, ¿sí? Ahora, el enlace que van a ir formando es enlaces puros, enlaces glucosídicos alfa 1,4, ¿ya? Entonces, la enzima que va a interactuar ahí es la glucógeno sintasa. Luego va a haber otra enzima que también va a interaccionar en esta reacción, que va a ser la llamada enzima ramificadora. ¿Qué es lo que va a hacer la enzima ramificadora? La enzima ramificadora lo único que va a hacer es en los carbonos número 6 cada ciertas proporciones de glucosas que vayan a unirse con la glucógeno sintasa, como anteriormente mencionaba, la glucógeno sintasa lo único que va a hacer es adicionar glucosa, adicionar glucosa y adicionar glucosa, y formando enlaces glucosídicos de alfa tipo 1,4. Ahora, en cambio, la enzima número 2 que les mencionaba es la enzima ramificadora. ¿Qué quiere decir la enzima ramificadora? Que va a romper ciertas proporciones o a medida que se va a ir aumentando glucosa, las va a romper y las va a poner en forma de ramificaciones. ¿Pero en qué tipo de enlace? Enlace glucosídico alfa 1,6. ¿Ya? Este es el 1 y este es el 6. Entonces, de esa manera, la enzima ramificadora va a ir adicionando o, perdón, rompiendo lo que son los enlaces glucosídico alfa 1,4, pero va a ir adicionando glucosa en formando enlaces glucosídicos alfa 1,6. Y es por eso que se va formando las ramificaciones en las moléculas de glucógeno, ¿ya? Y no es tan helicoidal como tal vez algunas veces le hemos escuchado bastante el almidón. Entonces, ¿cuáles son las dos enzimas principales que interactúan para sintetizar lo que es el glucógeno? Son dos, la glucógeno sintasa y la enzima ramificadora, ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito sobre ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Lo que es el segundo corte, más que todo, le va a preguntar puras reacciones de qué es glucogenogénesis, glucogenólisis, dónde se lleva a cabo, para qué, para qué se realiza el proceso de glucogenogénesis, por ejemplo. Normalmente la glucogenogénesis se hace cuando hay elevadas concentraciones de glucosa o excedente de glucosa en sangre, ¿ya? Entonces, para no desecharla o no eliminarla, por así decirlo, esa glucosa se llega a sintetizar, ¿ya? Y se llega a almacenar en forma de reserva energética en hígados y músculos. ¿Ya? Ahora, el siguiente punto que vamos a ver ya es lo contrario, ¿no? Lo contrario, lo que es la glucogenogénesis. Ya vamos a hablar aquí de lo que es la glucogenólisis, ¿ya? La glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? También es una vía alterna o una encrucijada metabólica de la glucosa, ¿no? Que si bien hemos conllevado primero a formar lo que es el glucógeno como elementos de reserva energética, ahora en la parte de la glucogenólisis, ¿en qué situaciones se va a dar o qué quiere decir? Glucogenólisis, todo lo que tenga como sobrenombre lisis quiere decir rompimiento, destrucción, degradación. ¿Ya? En este caso, lo que es la glucogenólisis
quiere decir rompimiento de glucógeno para liberar glucosa en sangre. Pero yo, ¿por qué quiero liberar glucógeno en sangre? Si bien ahorita más que todo vemos las partes de teoría en metabolismo uno, ya en metabolismo 2 ya van a ir interactuándolo más en la parte clínica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en situaciones de hipoglucemia o cuando uno está en ayunos prolongados, o cuando está haciendo ejercicio, normalmente el cuerpo, las células, todos los órganos que tenemos nosotros requieren de energía, ¿no es cierto? En la actividad física nosotros ocupamos energía, entonces necesitamos también aporte energético para satisfacer las necesidades de todo nuestro organismo. Ahora, ante un ayuno prolongado, ante la falta de energía, ya que nosotros no estamos consumiendo alimentos, ¿qué va a pasar? Va a pasar el proceso de glucogenólisis. ¿Para qué va a pasar el proceso de glucogenólisis? Para poder liberar energía que está almacenada. ¿Pero en dónde? En el hígado y en el músculo. ¿Pero para qué quiero liberar el glucógeno? Para que empiece el procedimiento de formación de energía. Ahora aquí en esta parte, que sí va a ser un poquito confusa, mm, voy a explicarlo. ¿Cómo ocurre la glucogenólisis? Igual, principalmente van a interactuar aquí dos enzimas principales, ¿ya? Solamente es más resumido, vamos a dividirlo en dos pasos. El primer paso, ¿cómo ocurre? ¿Cómo interaccionan las enzimas? La glucógeno fosforilasa, ¿ya? Y la enzima desramificadora son las que van a actuar aquí. Este es el glucógeno, ¿ya? Si bien mencionamos, cada glucosa que se va formando de este tipo de acá, las que estoy marcando, son uniones glucosídicas alfa 1,4. Y estas ramificaciones que vemos acá ya son enlaces de tipo alfa 1,6. Acá lo ponía por eso, ¿ya? Entonces, de esta forma, más o menos están estructuradas lo que es el glucógeno. Están formadas por enlaces alfa 1,4 y 1,6. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque aquí vamos a explicar un poco sobre las funciones que ejercen estas enzimas. Por ejemplo, el glucógeno fosforilasa, como dice su nombre, ¿qué va a hacer a las moléculas de glucosa? Cada punto que nosotros que vemos acá son una molécula de glucosa. ¿Y qué va a hacer la glucosa fosforilasa? Como dice su nombre, las va a fosforilar. Aquí lo vemos un puntito negro y aquí ya van a venir la glucosa unido a fosfato, ¿ya? Pero ¿con qué función las empieza a fosforilar? Y si bien la glucosa fosforilasa llega a fosforilar a las glucosas, pero no la fosforila todo, tiene un límite, ¿ya? Entonces, aquellos que, por ejemplo, no llegase a alcanzar a fosforilar la glucosa, siempre de cada montón, se podría decir, de glucosa, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente una molécula de glucosa libre, libre de fosfato, es la que va a liberar en el torrente sanguíneo, ¿ya? Vamos a aplicarlo acá. En la el glucógeno fosforilasa va a fosforilar a la glucosa y cuatro moléculas antes de llegar al enlace glucosídico alfa 1,6, estas tres que tengo encerradas entre paréntesis, ya las va a romper, las va a separar. ¿Y qué va a pasar? Las va a traslocar a la otra cadena, ya de ramificación. Y esta que vemos solita, que está encerrada con anaranjado, es la única glucosa que se va a liberar en sangre. Pero eso va a ser suficiente para satisfacer las necesidades energéticas que requiere mi cuerpo. Solamente con esa glucosa no va a ser suficiente. Entonces, va a necesitar otros procedimientos para poder desfosforilar la glucosa y estén entrando a la sangre las glucosas libres, ya no unidas a fosfato. ¿Ya? Entonces, solamente de todo este montón, solamente se va a liberar una molécula de glucosa. De todo este montón, una molécula de glucosa libre que va a ir a la sangre directamente y se va a empezar a poder formar energía. Ahora, la enzima desramificadora, ¿qué función va a tener? La enzima desramificadora va a ayudar a separar esa única glucosa que se va a liberar en sangre, a la misma vez también va a ayudar a romper ese enlace glucosídico, pero
de tipo alfa 1,6, ¿ya? Va a ayudar a romper esta molécula. Y así sucesivamente con todas las demás. Aquí igual va a ayudar a separar esta única glucosa libre de fosfato y va a ayudar a romper también el enlace glucosídico de tipo alfa 1,6, que son las ramificaciones, ¿ya? Como dice, la enzima ramificadora nos va a proporcionar pocas cantidades de glucosa para liberar en sangre. Y aquí en la otra parte, acá, está, ¿ya? Y aquí en esta otra parte, ay, no lo puse, hasta acá, ¿ya? Ya está un poco más separadito. Ya. Aquí ya lo separé, si bien acá está muy, muy mezclado, ya las reacciones que ocurren, ya aquí en la enzima ramificadora ya especifico, ya. Nos proporciona pocas cantidades de glucosa, es decir, nos ayuda a separar la única glucosa que va a estar libre de fosfato. Y esta glucosa va a ser la única que va a salir al torrente sanguíneo libre, ¿ya? Pero a la misma vez, ¿qué va a hacer? Estas últimas tres glucosas que nosotros vemos, va a ayudar en adicionar a la cadena lineal que vemos nosotros aquí, como está esquematizado en esta parte. Y así sucesivamente, con todas las cadenas va a proporcionar la misma reacción. Va a separar la única glucosa y las otras tres sobrantes la va a ir y acoplar a la otra cadena. Y en el último paso, en el paso número 2 ya de lo que es la glucogenólisis, lo que ocurre va a ser, como vamos a obtener nosotros glucosa 1-fosfato, producido por la enzima glucógeno fosforilasa, van a haber bastantes glucosas unidas a fosfato. En esta parte de la glucosa 1-fosfato, tiene que sí o sí traslocarse lo que es el fosfato del carbono 1 al carbono número 6, ¿ya? A partir de la glucosa 6-fosfato, se puede llegar a sintetizar o a separar, mejor dicho, lo que es la glucosa libre. Ahora, en esta parte de aquí, la glucosa 6-fosfato, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de glucogenólisis a nivel muscular solamente se va a quedar en glucógeno 6-fosfato, cosa que va al momento de estar degradándose lo que es el glucógeno de los músculos, va a ser insuficiente la cantidad de glucosa que se va a liberar para formar energía y satisfacer la necesidad de los músculos. Entonces, ¿qué va a pasar? El restante, o la totalidad de lo que es la glucosa 6-fosfato, ¿ya? Tendría que ir o pasar por el retículo endoplásmico. ¿Para qué? Para que sea catalizada por una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. ¿Y qué va a hacer eso? Va a permitir la separación de la glucosa del fosfato, ¿ya? Entonces, recién así nosotros vamos a tener la glucosa libre y eso recién va a poder ingresar a la sangre. Posteriormente, en la sangre se va a poder eh, formar lo que es también eh, la energía y esa energía misma va a satisfacer las necesidades de los músculos. Eso lo vamos a ver ahorita en el ciclo de Cori. Hasta ahí es lo que es la glucogenólisis. Las enzimas les puede llegar a preguntar bastante, ¿no? Esto también les puede preguntar. La glucosa 6-fosfato se queda ahí en los músculos, ya no puede ya empezar a sintetizar más glucosa o separar la glucosa de grupo fosfato. En cambio, en hígado sí permite la separación de la glucosa del fosfato y por tanto vamos a poder sintetizar mayor energía. Y ahora en esta parte de aquí lo que es el ciclo de Cori. ¿Para qué se realiza el ciclo de Cori? ¿Ya? Si bien esto es un esquema del libro de Antonio Blanco, algunas veces puede preguntarle qué función tiene el ciclo de Cori. ¿Ya? El ciclo de Cori mayormente es como una vía alterna para poder sintetizar, también se podría decir lípidos o aminoácidos. ¿Por qué una vía alterna? Porque nosotros vamos a sintetizar piruvatos, ¿ya? Eso es un intermediario para nosotros poder formar otros compuestos. Ahora, aparte de poder proporcionar intermediarios para la síntesis de otros compuestos a partir de glucosa, de un carbohidrato, no siempre se sintetiza otras sustancias, ya sea lípidos o proteínas, por ejemplo, a partir de lípidos y proteínas solamente, o sea, como tal. También nosotros podemos sintetizar lípidos a partir de un carbohidrato, así también como podemos sintetizar
carbohidratos a partir de un lípido. Entonces, el ciclo de Cori ya nos proporciona también un sustrato para la síntesis de lípidos y proteínas, ¿ya? Pero principalmente, ¿cuál es su función del ciclo de Cori? La función que tiene el ciclo de Cori es evitar la acidosis láctica. ¿Y qué es la acidosis láctica? Cuando se llega a formar o almacenar demasiado lactato, ¿en dónde? En la sangre. ¿Y qué consecuencias puede traer o qué malestares puede traer la acidosis láctica? Vómitos, náuseas, malestar en general. Por ejemplo, lo que normalmente ocurre cuando uno está en ayuno, ayunos prolongados y va a hacer ejercicio, que les va a producir debilitamiento, vómito, acidez, acidez, y eso es porque es producido por el lactato que se está formando. Aquí hay un esquema que un poquito mejor lo va a representar, ¿ya? En el ciclo de Cori, si bien en la glucosa se llega a formar lo que es el piruvato en anaerobiosis, ¿no? Porque si bien hay poca cantidad o poca concentración de glucosa en el músculo, pero igual llega a formar lo que es el piruvato. Pero a partir de eso, de la deficiencia de lo que es el oxígeno en los músculos, se forma el lactato, ¿ya? Entonces, es ahí donde uno podría contraer o estar produciendo acidosis láctica. Entonces, ¿qué va a hacer ese lactato? Ese lactato va a ser transportado a la sangre y en la sangre transportado posteriormente al hígado. ¿Con qué finalidad? Del lactato volverlo a convertirlo en piruvato y este mismo volverlo a convertirlo en glucosa. ¿Para con qué finalidad? Para la finalidad de poder formar energía y transportarlo también. Asimismo, como la glucosa va a transportarse a la sangre, de ahí se va a formar la energía y esta misma va a ser transportada hacia los músculos, ¿ya? Entonces, la glucosa de los músculos se forma en piruvato. Como va a estar en ausencia de oxígeno o deficiencia, me va a formar lactato y hasta ahí nomás va a quedar. Entonces, para evitar una acidosis láctica, ¿qué va a hacer? El lactato se va a transportar hacia la sangre y la sangre posteriormente al hígado para que en el hígado se sintetice a partir del lactato piruvato y el piruvato forma glucosa, ¿no es cierto? Y la glucosa posteriormente, si el cuerpo requiere energía, va a liberar energía. Pero en el hígado, si la glucosa no, si el cuerpo no necesita energía, entonces ¿qué se va a formar después de la glucosa? Glucógeno, como vemos acá en el esquema, ¿ya? Es la misma representación que les decía en la imagen que la que estamos viendo aquí en el esquema, ¿ya? Por ejemplo, en el músculo la glucosa se degrada, me forma el piruvato, en anaerobiosis o ausencia de oxígeno me forma el lactato. Este lactato necesita ser transportado a la sangre, como vemos acá, y el lactato, bueno, y en la sangre va a ser transportado a lo que es al hígado y en el hígado va a empezar la síntesis de piruvato y posteriormente glucosa. Si el cuerpo lo requiere, sintetiza glucosa y libera energía, pero si no quiere más glucosa, entonces va a transformarse ¿en qué? En glucógeno. Tres preguntas suele hacer lo que es el ciclo de Cori. Más que todo pregunta, esquematice el ciclo de Cori, entonces tienen que esquematizar toda esta representación. Otra, ¿qué función tiene el ciclo de Cori? ¿Ya? El ciclo de Cori tiene la función de evitar una acidosis láctica, ¿sí? Y otra cosa, ¿qué intermediarios metabólicos me puede dar el ciclo de Cori? ¿O para qué también se puede realizar el ciclo de Cori? Nos sirve también como proveedores de intermediarios para la síntesis de otras sustancias, ¿ya? Por ejemplo, síntesis de, ¿qué les decía? De lípidos y de proteínas, ¿no? Va a ser parte importante de la formación de algunos aminoácidos. Entonces, los sustratos que va a proporcionar el ciclo de Cori van a ser importantes para la síntesis de lípidos y también de aminoácidos, ¿ya? Hasta aquí, ¿hasta dónde han avanzado con la doctora? Es que pasa que pedí el avance hace rato y me dijeron que todavía no sé por qué tema estarán. Tal vez el ciclo de Cori me dijeron que todavía no avanzaron, ¿no es cierto? El metabolismo de los lípidos. Auxiliar con el B creo que ya acabó su avance.
Ah, ya sí, porque yo pensé que lípidos ya entró en el primer parcial y a mí me dijo ahorita, hablé con uno que era su auxiliar antiguo, Fernando Sandoval, y le pregunté cuál es su avance, le dije, me olvidé, yo pues la verdad, tanto tiempo. Y me dijo, ese tipo de preguntas o las reacciones que estamos aquí viendo también, del, de la acción que ejerce la glucogenosintasa, la adición de glucosa, también la enzima ramificadora que empieza a formar enlaces alfa tipo 1,6, ¿ya? Y también ya la glucogenólisis. Y lo del ciclo de Cori, sí, eso me acuerdo que pregunta bastante lo del ciclo de Cori. Las preguntas que suelo hacerle, como le dije, son de esquematizar lo que es el ciclo de Cori, qué función cumple, qué otras vías puede tomar un intermediario del ciclo de Cori, síntesis de lípidos y aminoácidos también, ¿no? ¿Para qué sirve el ciclo de Cori? Para evitar acidosis láctica y más cositas, ¿ya? ¿Les parece si continuamos el día viernes? Jueves, no creo poder en la noche, viernes ya, como ya estoy terminando mis clases igual allá, que paso igual en los boli, ya estoy terminando ya. Esta semana más termino y listo. ¿Cuándo es su examen exactamente? Miércoles. Miércoles. Ah, ya, entonces no da todavía para avanzar este viernes porque más que todo lo que es hidratos de carbono y todo son puras reacciones, puros esquemas. Y la verdad igual no lo había preparado lo que es el síntesis de triacilgliceroles porque eso dije que ya lo había avanzado, ¿sí? Entonces no lo tengo preparado todavía y sería para el día viernes, no sé si están de acuerdo, para continuar. Está bien, Auxi. Sí, vamos a Sí, continuar, no se preocupen, ya, para que así también no lo amontonemos todo, porque me imagino que tantas reacciones, que se añade, que se quita, que se rompe, los de confundir mucho, me imagino, así para que lo vayan revisando poco a poco, ¿ya? Entonces quedamos el viernes a la misma hora, ¿está bien? Sí, Sí, Auxi. ya. Listo, sí. Entonces quedamos ahí ya, por favor. Ya, gracias. Recording Hasta stopped. luego, Auxi. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, gracias a usted. Dale, sí. Va a ser más frío, dice Audiencia, 10 grados.